pudieron hacer el proyecto hasta donde vimos la clase pasada, que era definición de capa de dominio. De todas formas, vamos a grabar al día después. Al día, de preferencia hasta el viernes. Eh, Clase pasada, solo para recapitular, hicimos esto. De lo de clases UTL, ya habíamos visto otras aplicaciones que hicimos, por ejemplo, para el traductor, alguna otra, introducción de objetos. Recuerden que la primera parte es el nombre de la clase, segunda sección los atributos y la tercera son métodos de la clase. Definimos entonces esas clases donde tenemos usuarios. Usuarios van a tener permisos para acceder a determinadas partes del sistema. Por ejemplo, si hay el permiso cajero, administrador, eh, repositor, roles al sistema. El administrador tendría acceso a todo lo que hay. El cajero solo tendría acceso a la venta y el repositor solo tendría a las cosas. Solo para dar un ejemplo así bien. La venta iniciada por un cliente, sí, pero no agregamos la entidad cliente. Todo lo que está en rojo no agregamos. Como ejemplo, pues quieren, sí tenemos el usuario, la venta, y la venta tiene su línea de venta, sus líneas, colección de líneas de venta. Por eso tenemos un rombito, que esa venta, ese rombito significa un arreglo, una colección. Cada línea va a tener un producto que a su vez pertenece. Para entender esa parte de venta y línea de ventas, ya habíamos subido esa imagencita donde tenemos la venta acá arriba, que es el encabezado, y líneas de venta serían cada fila que especifica el producto, la cantidad y el precio. Pues lo que es total, todo esto se calcula a través de los métodos correspondientes, calcular subtotal, calcular total y añadir línea. En una línea, calculo un total de cada línea y se calcula total de la venta. Eso ya veremos en la parte de la venta. Todo eso entonces está definido ya en nuestras clases. Así. Abramos el proyecto PDB. Mandan los Buenas chicos. tardes, buenas noches, profe. ¿Cómo anda? Todo bien, Ale, todo tranqui. Hola, Alexi. Hola, Darío. Hola, Miqueas. Acá estamos haciendo un recap. Tiene que explicar bastante porque éramos dos nomás en la clase el viernes. Enojado. Nada, estaba con hambre. Chiste, chiste. Hay que arrancar bien el lunes. Encima, Fabián se fue. Fabián, un ratito le empezó a doler la cabeza. Dijo, no, eso ya es mucho por hoy y se fue. El hambre nubla la mente. Sí, sí, la verdad que sí. Pero igual, profe, estuvo linda la clase, me gustó porque fue participativa. Los pocos que se van a participar. Ellos dictando los putos. Hay los que no estuvieron.
Pero miren el video de la clase. Acá está, chicos, las clases que vimos en el diagrama. Están ya todas definidas en el modelo. Todos acá. Y el event acá está el código definido. Habíamos agregado un par de dependencias. Después miren en el video. Voy a poner en orden teoría, producto, venta, ¿qué seguiría a continuación, chicos? Según habíamos viernes. Lo siguiente sería crear la base de datos. ¿No? La base de datos. Y crear la capa de acceso a datos en nuestra aplicación. O sea, los repositorios. ¿Les suena eso? Ya habíamos hecho, ¿no? Pero vamos a usar otra técnica. Por eso les pasé este enlace, tener leído para hoy, lo de ORM. Vamos a abrir. Yo no voy a leerlo porque ustedes ya lo leyeron, supongo, pero voy a dejar así lo más importante. ¿Qué significa ORM? Significa mapeo relacional de objetos, ¿no? Object Relational. Lo que hace es crear un puente en el sistema, el paradigma relacional y el paradigma orientado a objetos. Vieron que es diferente el paradigma orientado a objetos del relacional y tenemos un ejemplo muy claro en esos diagramas. Miren ese diagrama, por ejemplo. Lo que se puede destacar a simple vista es que no tenemos relación, asociaciones, porque no hay una clave primaria que relaciona, por ejemplo, el usuario con el permiso. El usuario va a tener la clave, el ID permiso, como no hay eso, sino que el usuario directamente va a tener una asociación con permiso, o sea, un atributo completo permiso. Y eso vimos acá en nuestra clase usuario. Y observen acá. Voy a aumentar un poquito. No tenemos ID permiso, sino que tenemos el objeto completo, permiso. Eso se llama asociación. ¿Se acuerdan de eso, no? Vimos cuando vimos el traductor con las palabras y con los idiomas, donde yo explicaba la diferencia entre paradigma orientado a objetos y el relacional. Ya si vamos al paradigma relacional, que es el de las de datos relacionales, valga la redundancia, usuario no tiene un objeto, una asociación con permiso, sino que tiene ID permiso, o sea, una clave foránea. Si bien representan lo mismo, acá tenemos una entidad usuarios y acá yo tengo un objeto clase usuario, representan los mismos datos, su forma de expresarse, su notación es diferente. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? ¿Algo para agregar? Para la agenda también teníamos. Miren, miren, para la agenda teníamos ya un diagrama UML. Lo que quiero dar acá, para ilustrar de forma codificada, código, para el proyecto agenda,
Teníamos también muy parecida la estructura, miren. Model, entity, que es el domain, ahora yo le llamé diferente. Domain, era lo mismo, son unidades. Y tenemos repository, donde los datos de memoria y persistencia es conexión a base de datos. Vamos a abrir contactos repository, voy a abrir un blog de editar. Observen que donde veíamos la distancia entre el paradigma relacional y el orientado a objetos en este código, miren, teníamos que definir una conexión, teníamos que definir un statement, teníamos que encapsular la consulta SQL adentro de una variable. Esta consulta ya es una consulta declarativa, no es nada que ver con la orientación de objetos. Después teníamos que ejecutar esa consulta y acá recién transformábamos este paradigma relacional a un paradigma orientación objeto y lo agregábamos a una conexión. Vieron que teníamos que escribir bastante código. Miren la cantidad de código que hay acá para algo tan simple como una agendita. Ahora imaginen un negocio, un supermercado, un banco. Imaginen tener que manejar todo eso, se hace, haciendo. Pero hay formas más abstractas donde se centra más en la solución del problema y no en aspectos técnicos como el paradigma que se está. Por eso, volvamos a ORM. El ORM mapea una base de datos a un esquema orientado a objetos. De esta forma, nosotros ya no tenemos que escribir SQL, chicos. Tenemos todavía la posibilidad, obviamente, pero ya no hace falta. Uno solamente utiliza métodos que nos brindan las bibliotecas que implementan ORMs para acceder y para recuperar, para hacer el CRUD de los datos. Cada lenguaje o cada plataforma tiene su ORM. El Entity Framework de .NET, Sharp y Visual Basic.NET. Node.js también tiene sus ORMs. Python tiene sus ORMs, que yo no recuerdo el nombre porque no lo uso. Pero todo lenguaje de programación moderno implementa esa técnica porque es muy fácil cometer errores utilizando SQL embedido en variable. Ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Anda por ahí, en mala sentencia, y no funcionaba. Eh, Acá hay algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, en Ruby on Rails, Active Record. Pero lo que nos importa, vamos a ver acá. Véase también. Acá hay varios ejemplos, chicos, de lo que les mencionaba. Propel para PHP, Prisma para Node.js, Eloquence para PHP, Laravel, Entity Framework para .NET. El que nosotros vamos a ver, lo que nos interesa es la implementación de un ORM para Java. Y el más conocido es Hibernate. Pero antes de ver Hibernate, vamos a ver qué es JPA. JPA es una especificación. Yo no voy a leer eso tampoco. Es bien cortito, miren, pero ¿qué es JPA? Es una especificación. O sea, un documento con una norma establece que para implementar un ORM para Java, tiene que seguir esa especificación. ¿Dónde está la especificación?
está en su página. Si ustedes algún día quieren crear su propio ORM, su capa de persistencia para Java y lanzarla a GitHub o como open source o venderla, ¿sí? Y tienen que seguir esta especificación para que todos los desarrolladores sepan utilizarla. ¿Sí? No de nada sirve. Acá cambiaron la página. Pues entran y después lo investigan. ¿Sí? Vamos a estar hasta las 11 de la noche. Entonces, ¿qué hacemos con esa especificación? Las empresas o los desarrolladores crean un ORM basado en JPA. Y una de esas implementaciones es la que se llama Hibernate. Esta. Observen que en la definición ya dice que Hibernate es un ORM. Acá, JPA no es un ORM, es una especificación, normas para crear un ORM. Las consignas. Ya, Hibernate es una implementación de esto, de JPA. Por eso mucha gente confunde, ustedes van a ver en internet, que mucha gente dice, yo uso JPA. En realidad, sí, de forma indirecta, pero vas a usar o Hibernate, Eclipse Link, que son implementaciones de JPA. Entonces, Hibernate es la implementación de esta. Hibernate es un ORM, conjunto de bibliotecas que nos permiten mapear una base de datos relacional en objetos Java y trabajar con métodos y atributos Java en lugar de sentencias SQL. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Observen que el lanzamiento inicial de Hibernate fue 2001. Mucho antes de que existiera JPA, no sé si hay aquella. Acá está, mira. La fecha de lanzamiento de JPA fue 5 años después. ¿Y cómo es posible si Hibernate es una implementación de JPA? ¿Hubo un viaje en el tiempo? No. Pasa que se creó Hibernate como un ORM, pero no tenía en esa época una especificación, o sea, no había una norma. Entonces, la Java definió las normas, llegó a la conclusión que hay que crear un marco donde se desarrollen los ORMs para Java. Entonces definió esa norma y se actualizó Hibernate para que se adaptara a esa norma. De esa forma, hoy día Hibernate sí JPA. No hubo viajes en el tiempo. Acá hay otras implementaciones, miren, ActiveD, Top, Eclipse Link. La única que yo usé fue Hibernate y Eclipse Link. Una de las otras yo utilicé, pero son muy parecidas para no decir idénticas. Estamos hasta acá, ¿sí? De todas formas, chicos, Hibernate es un mundo aparte, es un curso aparte. Yo tendría que darles un curso completo solo de Hibernate. 4 meses. Y vamos a ver en la práctica, pero es mucha cosa para aprender. Antes de empezar con Hibernate, vamos a ir a la página de Spring Boot y vamos a buscar Spring Data e Spring Data JPA. Podemos trabajar con JDBC o podemos trabajar con ORM en Spring. Vamos a entrar en Spring Data JPA. Y profe, ¿qué es eso? ¿Otra implementación de JPA? No necesariamente, sino que Spring Data JPA es Hibernate mejorado.
Ellos agarraron el código de Hibernate y lo simplificaron para que tengamos que escribir menos código aún. Si ustedes utilizan Hibernate, no tienen que escribir sentencias de SQL, pero tienen que escribir mucho código Java. Ya, Spring Data JPA, ustedes tienen que escribir ni siquiera SQL y ni siquiera mucho código Java. Spring Data JPA entonces es un wrapper de Hibernate, es una mejora de Hibernate. Ahora cabe a ustedes elegir qué prefieren, usar JDBC como antes, usar Hibernate, usar Spring Data JPA. ¿Cuál prefieren? Yo creo que el más simple, ¿no, Fabián? Como ya estamos usando, obviamente, Spring, es obvio que vamos a usar Spring Data Hub. Usar esa implementación de ORM a Spring. Pero todo nace acá, chicos. En realidad todo nace en la definición. Les pongo los links para que después lo lean despacito, calma, con amor y con cariño. Porque es importante esas definiciones hacen la diferencia. Alguien que aprendió a programar por YouTube y alguien que aprendió a programar en una carrera. Hace eso. Después ustedes, yo también voy a subirlo en el aula virtual después. Ustedes después lo investigan con profundidad. Bueno, chicos, basta de chácharas. Vamos a implementar. Yo les voy a mostrar cómo implementar. Y después ustedes investigan en la parte de Spring, las anotaciones, la documentación. Vamos a hacer con la más sencilla, con categoría. Ya tenemos la anotación de data para Lombok, para omitir los getters y setters. Vieron que la clase, todas las clases quedaron bastante cortas, miren. No tienen, no, profe, no tienen getters y setters. Recuerden que sí. Miren el video de la clase pasada. Tienen getters y setters. Están ocultos con esa anotación data. Vamos a transformar entonces esta clase categoría en una clase de entidad. Para eso vamos a agregar de Jakarta Persistent, se llama en anotación. Convertir la clase en clase como ya pueden intuir, una clase de entidad es una clase que representa una tabla de la base de datos. ¿Y qué tabla? ¿Cómo va a llamarse la tabla en la base de datos? Si nosotros no agregamos nada más, la tabla va a llamarse categoría en minúscula. Va a estar en mayúsculas. Queremos mapearlo, entonces a una tabla categoría. Pero recuerden que en el esquema relacional
yo sigo la norma de que las tablas de base de datos estén en plural. ¿Sí? Entonces yo voy a mantener esa forma, esa notación que yo utilizo. Algunos no lo hacen y me gusta hacer. Es de la forma clásica. Entonces, si quiero especificar que esto va a ser mapeado a una tabla que se llama categorías en plural, en minúscula, yo voy a OA, table, y entre paréntesis voy a definir que el nombre de la tabla va a ser categorías, en minúscula. De esa forma, estoy mapeando esta clase a una tabla categorías en la base de datos. ¿Qué base de datos? La que está definida en el application property. Esta base de datos, PDB 2025. Pues automáticamente se va a crear esos campos, pero en ningún lado yo estoy diciendo que el ID va a ser primaria. Lo hago entonces, llegando station y Jakarta persistent. Y voy a agregar también generated value. ¿Por qué? Porque yo quiero que el ID sea auto increment. ¿Y cómo trabajamos con MySQL? Vamos a usar el generate type identity. Identity es ideal para MySQL Auto, MySQL Server, Oracle. Igual, porque funciona todo en todo, ¿no? Toda identity para MySQL. El que fue hecho para MySQL. for ADB, por ejemplo. Con estas dos simples anotaciones, chicos, ya determiné que el ID va a ser la clave foránea, que va a ser auto increment. Va a crear automáticamente un campo nombre con 255 caracteres, pero yo puedo también modificar, así como cuando creaba los campos MySQL, yo definía que va a ser varchar 25, not null y todo eso, con un tamaño máximo 20. Yo puedo definir acá con el ORM, por ejemplo, no quiero que esté nulo y no esté caracteres en blanco. Voy a usar not empty. Acepta espacios vacíos, por ejemplo, para el nombre de la categoría. Y el tamaño máximo del campo va a ser 20. Hace falta. Va a llamarse nombre máximo. Y profe, y si quiero que en la base de datos sea nom abreviado, agrego a column y el name. Hay otras propiedades. La longitud, bueno, ahí ya está la longitud. Yo puedo agregar todo esto. También es agregar esa anotación. Yo agrego length. Es para que no tenga números. No, habría que hacer habría que definir se puede, Fabián. Se puede. Después vamos a hacer cuando hagamos el CRUD, ¿sí?
Sí se puede. Por ahora vamos a centrarnos en lo que es la creación de la base de datos, el mapeo con la base de datos, ¿sí? Pero sí se puede. Puedo definir el formato. Acá también el size, yo puedo definir un message, no el nombre. Ese sería el mensaje de error que mostraría que podemos. Pues, con eso, chicos, ya tengo mapeado clase categoría con una tabla de categorías que tiene campo ID, autogenera, un campo nom máximo de 20. Bueno, y eso ya es de... Vamos a pasar, vamos a permiso. Vamos a empezar por las clases más chicas. Permiso. Acá ya voy a tratar de hacerlo un poquito. Va a ser muy parecido todo. Copio. Ahí está. Data, entity y table. Lo mismo que aquí. Lo único que cambiaría es permiso. ¿Ya? Permisos en la tabla. Vamos a tener es el nombre del permiso. Dejamos el mismo mensaje, pero 20 también. 20 también. La descripción, chicos, no es obligatoria, así que no voy a agregar nota. Lo que voy a agregar acá, column, para definir del campo va a ser descript y la longitud. Damos la clase. La siguiente a la fila, control tab, activo. Va a ser usuario. Veamos. Esto, la tabla va a ser varios. ID también va a ser dado. El nombre va a ser igual. La clave. Después vamos a tener que encriptarla, ¿sí? Pero por ahora, acá en size, si ustedes ven que yo copié y pegué algo y no modifiqué, chicos, avisan. Acá sería la... Acá
Vamos a poner que la clave tiene mínimo 6, ¿no? 20. El máximo es y el mínimo. Y el mensaje tiene que estar entre. Lo que sí, chicos, ¿cómo encriptar la clave? Vamos a poner 70 caracteres porque vamos a recibir un código hash de 70 caracteres. Va a crear una clave de 70. Pero sin el hash, por más que tenga 6, 10, 20, siempre el hash va a ser 70 caracteres. Así que vamos a dejarlo así. Vemos qué hacemos, qué modificar. Y en caso que esté vacía, yo también puedo mostrar un mensaje, chicos. Bien. Not empty. Voy a agregar un mensaje. Clave es requerida. Mismo para usuario. Puedo agregar un mensaje. Es requerida. El activo es un campo para la eliminación lógica, ¿sí? Los usuarios no se borrarán de la base de datos, sino que serán deshabilitados ese campo. Ese es Boolean. Y en la base de datos, en la columna va a ser, eso ya es el SQL, o el efecto va a ser verdadero. Las podemos true o podemos asignar en la prueba. Ahora les voy a enseñar otra forma, pero podemos asignar true. Ya estoy con la lengua seca, chicos. Alejandro, ¿vos sos Alejandro que me está escribiendo? Otro Alejandro. Noche, Otro Alejandro, profe. otro es, ¿no? Después. Sí. Acá, para el permiso, ya se nos complica un poquito. Un poco es mucho. Pero si miramos las relaciones, a ver, tenemos la asociación donde saca la cadena. Pero si vemos en la relación, vemos que el permiso puede tener varios usuarios, uno a muchos. ¿Sí? La acción, uno. Para eso, vamos a utilizar station. Muchos usuarios van a tener un permiso. Bueno, es así.
Many to one. Muchos a uno. En realidad una relación una leyendo desde la permiso. Y la primera palabrita many se refiere a usuarios. One se refiere a permiso. Permiso. Recién lo de... Ahí está. Carta persiste. Vamos a definir también esta relación. Si yo busco, listo, solo los permisos, y no busque los usuarios. No busque los usuarios. Para no sobrecargar la consulta en la base de datos, que no haga un inner join, un left join. ¿Se acuerdan el inner join que traía datos de varias tablas? Si yo dejo por defecto, me va a traer los datos de las dos tablas. Y no quiero eso. Voy a usar el fetch type lazy, o sea, perezoso. Tipo de consulta va a ser una consulta perezosa. ¿Por qué? Porque si yo hago una consulta de permisos, solo va a traer los permisos, va a traer los usuarios que están. Hay otras, eager, proactivo, pero vamos a dejar lazy para no traer datos, no sobrecargar las consultas. Podemos definir acá también. Tenemos dos formas. Definir permisos en objeto usuario. En permiso, agregar objeto usuario, pero no tendría mucho sentido. Y mapear ese objeto usuario con permiso. O acá, usuario, como ya. Definir la clave foránea. Un join column. Join column de y nombre de la clave foránea en la base va a ser y de permiso. Y de permiso. Ahí está. Y la columna que se va a referenciar es la columna ID de la tabla permiso. Que acá es un atributo, pero en la tabla va a ser y de permiso, es el nombre de la clave foránea en usuario. Usuario va a tener y de permiso. A ver acá, acá. Y de permiso, mire, clave foránea. Referenciando al ID en permiso. Podemos también definir y no aceptar. Empty no va a ser, pero hay unos. Entonces, not message, elija role. Ya tenemos el toString. Podemos definir qué activo va a ser acá o podemos utilizar método para definir. Vamos a llamarlo pre-persist, antes de persistir, guardar, donde activo va a ser. Yo voy a usar ese enfoque en todas las clases, pero pueden también definirlo. ¿Cómo sé que ese método va a ejecutarse antes de guardar usuario? Agregándole station persist. De forma, estoy forzando a que ese método se ejecute a true. Y con esto estaría la tabla de uso. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Claro, lo que vimos.
¿Vieron que era importante entender SQL? ¿Vieron que era importante las clases del profe Omar? ¿Vieron que era importante hasta las prácticas que hicimos en SQL? Join, las relaciones, todo eso. Porque todos esos conceptos se los usan acá para aprender Hibernate. Tenemos tiempo de hacer todas, ¿no? Todas. La siguiente víctima del producto. Vamos a pasar acá. Producto. Lo mismo. Digamos, entity. Table. Nombre de la tabla va a ser producto. ID. El código de barra no va a ser obligatorio. No va a ser obligatorio. Sí va a tener una longitud. Si uno guarda un código de barra, va a tener una longitud máxima. Vamos a cambiar su nombre, ¿no? El nombre de la base de datos va a ser cods y su longitud máxima va a ser 13 porque el código de barra tiene longitud de 13. Para la descripción vamos a tener not empty, size y sí, requerido. Es el nombre del producto, ¿no? Vamos a agregar un max en profe, ¿qué va? El nombre de la columna va a ser descript. Profe, qué bardo. Casi que me gusta más escribir SQL antes de escribir todo eso. Ya vamos a ver que no. Ya vamos a ver que vamos a preferir esto. Espérenme un ratito. El precio. Como es numérico, se utiliza not. Se utiliza not. Precio. El precio es requerido. Recuerden que habíamos dicho que el producto se compra y precio de venta, pero acá estamos haciendo solo para no perder tiempo. Y acá yo voy a asignar un patrón. Eso, Fabián, es similar a lo que me preguntaste hoy. Esa es una forma de no permitir que se ingrese texto para guardar. Vamos a agregar un acepta. Ingresa la coma, lo va a convertir a el estilo va a ser moneda. Style. Punto. Long short.
¿Qué ha pasado? Pero, yo voy a usar este station number. ¿Qué pasó? Lo voy a sacar todo antes de cortarlo. Import. Importo esto. Y acá funciona. Perform. Style. Así no está. Miren, hay otro style acá. Lo hago volar. Ahí está. Mucho cuidado con eso, ¿no? Me agregó allá arriba un style de otra biblioteca. Format, pero yo quería usar el de la base de datos. ¿Verdad? El de Spring Framework me permite elegir. Quiero. Acá está, miren. Moneda. Pero porcentaje. Pero moneda. Mucho cuidado, ¿no? Puede, te va a dar error de compilación. Y el nombre de la columna, para el stock de la columna, es va a ser obligatorio. El stock, la cantidad, es por link imagen. Acá, chicos, no es obligatorio. Porque si no tienen la imagen, vas a definir un nombre nomás. MG. Y, y los links pueden ser largos, ¿no? 500, vamos a agregar 1000 por las dudas para no perder tiempo. Después en clase tenemos que agregar 1000. Agreguen menos por acá porque no quiero estar perdiendo tiempo creando una carpeta para las imágenes. Lo voy a buscar en internet y la categoría, chicos, acá se nos vamos a hacer antes el activo porque el activo es igual acá, ¿no? El pre-persist va a ver acá. No agregamos el twist, pero ¿por qué? Pero
el producto vamos a mostrar. Acá, chicos, la categoría. ¿Qué tenemos en la categoría? Tenemos nuevamente una asociación entre objetos, producto, la relación de la base de datos, categoría va a tener muchos productos, así que nuevamente como en usuarios de permisos, relación. Esto lo usuario, digamos, link, deploy, y lo modificamos. Fetch type va a ser perezoso. El nombre es la clave primaria. ID, cat, y eso. Ya estamos con el ¿Estamos hasta acá, chicos? Profe, se llenó de anotaciones. Está lleno de arroba eso. Sí. Vamos a ver que va a valer la pena. Producto, la otra fila. Nuevamente, ahora con venta. La venta. Tabla, vaya. Venta. Increment. Cuando se destartal así, Shift Alt F. Y acá vamos de factura. En realidad, el número de facturas se puede tratarlo también como string. Lo dejamos así. Ustedes ven que usarán eso. Acá va a tener not. La fecha no es string, no es objeto, entonces va a ser not. De pegarme está mate. La fecha es requerida. Lleva su tiempo, ¿vieron, chicos? Y vamos a agregar una restricción de formato de date, format. ¿Dónde? Eso ya habíamos hecho en código Java. Pattern va a ser. Recuerden que MySQL la fecha se guarda al revés. Entonces, para que sea guardada correctamente, se va a traer datos Java y convertir años, cifra, mes, con día, con horas, minutos y la zona horaria del sistema. Z toma la zona horaria del base de datos. Perfecto. Pasamos a la descripción. Vamos a tener
column, la longitud máxima, descendiente. Como el viejo Twitter, 110. Pero acá yo no puedo definir un malo. ¿Quién va a definir el nombre de la columna? Pero quiero definir un mensaje, yo voy a tener que... Estamos bromeando, ¿no? Acá sí nos complica un poquito. Podríamos agregar una venta también se puede habilitar. Copio. Obviamente yo nos olvidamos porque no está seguramente. No está. Pero agregarlo. Acá tenemos dos objetos, dos asociaciones, así que vamos a tener dos relaciones también en la base de datos. Y la relación entre usuario y venta, ¿qué tipo de relación sería, chicos? Veamos la base de datos. El usuario realiza muchas ventas por un usuario. ¿Y qué relación tengo acá? ¿Cuántas ventas serían? ¿Por usuario? ¿Cuántas ventas por usuario? Vale, chicos. Sean lazy. Sean eager. No sean lazy. Muchas. Bien. Many. Two. One. Cada usuario. Many ventas. One. No sean la asociación. Lazy. Lazy. La columna. Columna de uso a referenciar ID. Yo no voy a usar, chicos, not null. Tendría que llevar un not null. Por ahora no. Que creo que no voy a agregar al usuario por ahora. Pero queda el campo acá. No vamos a obligar nomás. Ahora, vean que tenemos otras asociaciones. Los diagramas, ¿vieron lo útil que son los diagramas? La venta tiene una colección de líneas y eso significa que una venta va a tener una o muchas líneas de venta. Miramos el ejemplo de la factura. Esta venta tiene tres artículos. Un artículo y dos servicios. Entonces es a muchos. Pero, tomando como referencia la clase venta, ¿cuántas ventas por línea, chicos?
¿Por línea puede ser uno? Bien. 1, 2. Y ahora, toda la línea. ¿Cuántas líneas? Muchas líneas. One too many. Una venta, muchas. Siempre recuerden que la primera palabrita se refiere a ventas. Many, muchas ventas, un usuario. Pero en ese caso es venta de muchas líneas. Siempre miren los diagramas para no perderse. Y acá podemos definir, aparte del fetch type, que es lazy también, podemos definir el cascade type. ¿Se acuerdan la eliminación cada? O yo modifico una venta, modifico sus líneas en una ventana en más gráfica, también modifica sus líneas. Y si yo borro una venta, chicos, no me interesa que esté la línea guardada en la base de datos, así que orphan removal, que asigno true, borra esa venta, también borra todas sus líneas. En ese caso, lo haremos. Column. Sí. Aquí, acá, cada tabla de líneas va a tener el ID de la venta. Acá está, miren. Y guardamos. Hay algo. Ya están los métodos de calcular total. Pero ya habíamos tenido un problema. Usamos ArrayList. Tenemos que inicializarlo. Vamos a inicializarlo acá. Si no lo inicializamos, nos va a dar un error de referencia. Entonces, para evitar eso, podemos inicializarlo acá. No tiene que ser en el prepersist. Va a tirar null antes de llegar. Podemos hacerlo en el constructor que agrego derecho, source action y elegimos constructor y constructor por defecto. Damos un constructor y a líneas la inicializo. No me va a tirar error de referencia. Puedo también, al crear el objeto, inicializar la hora con la fecha y hora actual. Eso yo puedo hacer tanto en el constructor como en el prepersist para precisa, porque si tardo 2-3 minutos en crear la venta, sería la hora precisa. Pero voy a agregarla acá porque quieren aquí sacar un prepersist. Ya vamos a asignar perfecto. Y podemos definir el activo para no definir un prepersist. O si no, para hacerlo más lindo. No seamos lazy. Ahora me digo a mí, ¿no? Preface va a tener esto. Activo podemos sacar acá. La fecha y hora no vamos a sacar. ¿Por qué? Porque en el formulario de nueva venta yo quiero mostrar la fecha y hora actual. ¿Sí? Entonces vamos a dejar acá, pero en el momento de guardar se va a guardar con la fecha más actualizada. Si pasó 2-3 minutos desde que se creó el objeto hasta que se lo guardó, siempre va a guardar con la fecha actualizada, la última.
Guardamos. ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Una duda? No hay duda, lo pasamos a la fila. Adiós, bien. Y por fin, línea de venta, detalle de la factura. Llegamos a las anotaciones clientes. La tabla va a llamar ventas para respetar SQL, el ID que tengo, la cantidad no me la conozco, el valor mínimo 1, sí o sí, por lo menos un producto tengo que vender, por lo menos uno. No puedo vender menos de un producto, ¿no? Depende. Pero en ese caso, no. Para el precio actual, la columna va a llamar pre-act. ¿Por qué agregamos el precio actual, chicos? Porque en cada producto tenemos un precio, pero ese precio, explicado aquí, puede variar semanalmente, aún más de un país con la inflación que tenemos nosotros. Entonces acá se va a guardar el precio en el momento de la venta y no el precio dado por. Puedo definir esa misma columna que verificar el number format, producto, y pegar. Ahí me agregó bien fuerte. Moneda también. Quedaría por fin la última creación de lo que es de la línea de productos. ¿Cómo sería acá, chicos? Venta va a tener cuántos productos? Uno. Cada línea es una instancia. Va a tener solo producto. Y tiene que ser línea de venta, línea, con producto. Vamos entendiendo. Yo veo que lo entendí. Tienen buena base. Eso es lo que importa. Buenos fundamentos. Y felicidades. Y lo más importante que tenemos los videos guardados, descargados. Y nunca Lo miramos y lo miramos y lo miramos. nunca los voy a borrar así. Yo los voy, el año que viene lo voy a sacar de la aula virtual para reemplazar nuevo. Pero ustedes van a tener en YouTube los videos así. Con eso, chicos, está definido. Hay que verlo bien, sí.
Con eso definimos nuestra capa de acceso a datos y nuestro modelo de objeto. Todo en uno. Tenemos un ORM implementado y ya lo podemos mapear a una base de datos. Ya lo podemos mapear. Solo nos quedaría crear la base de datos. Oh, oh, oh. Pero no se preocupen porque tenemos otras técnicas para facilitar, gracias al ORM, podemos facilitar la creación de la base de datos. Tenemos Model First. Quiero buscar en... Me muestra. Okay. Model First y Code. Lo que voy a hacer, chicos, es buscar en español. Aguánteme un ratito. Llamado la página. Está. Campus MD. Mire. Esa es Entity Framework, que es del ORM de .NET, pero no importa, el concepto de ORM sirve para todas las plataformas. Tenemos tres enfoques. El Database First, como su nombre ya dice, es primero la base de datos. Yo agarro, ejemplo, MySQL Workbench, escribo el código SQL, ejecuto, creo la base de datos y después creo las clases y las mapeo con él. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho el enfoque Database First con la agenda, ¿se acuerdan? Primero creamos la base de datos y copiamos las entidades en clases y implementamos una capa de acceso a datos. Acá tienen los beneficios del database y los inconvenientes, obviamente. Después tenemos Model First. Y en lo que es el IDE Visual Studio, no VS Code, no Visual Studio Code, sino Visual Studio, yo puedo crear los diagramas y en base a los diagramas generar la base de datos. Eso también se puede hacer en Workbench. Lo aprendimos porque es muy lazy y somos eager, pero se puede hacer también en Workbench. Y por último, acá ventajas y desventajas, y por último tenemos Code First. Como ya dice, escribo el código y después en base al código genero tanto el modelo como la base de datos de SQL. Y sus ventajas y desventajas. ¿Cuál escoger? En nuestro caso, ¿qué fue lo que escribimos primero, chicos? La base de datos, el código. ¿Qué hicimos primero? ¿Mm? Para el caso del punto de venta, ¿qué es lo que tenemos hecho primero?
¿Tenemos la base de datos ya creada en de venta? ¿O no? Tablas y todo eso. ¿O tenemos el código? Código El Java. código primero, profe. Tenemos el código primero, o sea, tenemos el code first. Entonces nos conviene usar ese enfoque, ya que estamos acá. ¿Les parece? Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a la Application Properties. Y acá en el Application Properties voy a cambiar la propiedad DDL auto. Recuerdan que en SQL teníamos DDL y la sentencia DDL. DDL es la lenguaje de definición de datos. Yo voy a usar acá es la opción create. Bueno, yo les voy a poner todas, miren, tenemos none, que es no hacer nada. ¿Sí? Tenemos create, que crea, ya su nombre dice, tenemos create, drop, y resetea en cada ejecución de la aplicación, crea, pero después la borra. ¿Sí? Ya les voy a ir explicando cada una. Tenemos update y tenemos validate. Me da error porque solo puedo tener una habilitada. ¿Sí? Con none yo no hago nada. Con create yo creo la base de datos y todas sus tablas en base a la anotación que yo usé acá. Viendo esa anotación. Con create drop yo las creo cuando ejecuto la aplicación y las borro cuando termino de ejecutar, cuando las cierro. Eso serviría en el caso que ustedes quieran siempre trabajar con datos limpios. ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar ya con los datos creados, vamos a usar create. Quieren tener siempre limpia la base de datos, vamos a usar create drop. Con update, yo solo agrego las definiciones, las columnas nuevas. No modifico nada, yo no borro y ni creo nada. Solo agrego lo nuevo, hago un update, un alter table. ¿Sí? Alter table. Y validate no hace ninguno de los otros, sino que valida los datos, verifica si las definiciones que tengo acá en las annotations corresponden correctamente con la base de datos y si no, me tira un error. Como estoy usando code first, yo voy a elegir o create drop. Por ahora vamos a dejar create drop. Yo comento las demás. Guardo. Voy a abrir, solo para que ustedes vean, voy a abrir Workbench. Nosotros ya habíamos creado la base de datos, ¿se acuerdan? Viene acá, vamos a ver PDB 2025. Pero observen que las tablas están vacías. No hay tablas acá. Pero si yo ejecuto ese proyecto, me va a crear las tablas y si lo dejo de ejecutarse, lo detengo, se va a borrar las tablas. A ver, ejecuto. Y crucemos los dedos, ¿no? Que no haya ningún error con mis definiciones. ¡Oh! ¿Por qué? Bueno, anda el atajo.
Está bien, miren que nosotros habilitamos una opción que dice Show SQL. Y acá nos tira el error de SQL diciendo que la columna NOM está duplicada. ¿Qué tabla? ¿En qué entidad? Usuario. Cada, a ver, copiar y pegarse, meter la pata. Eso voy a usuario. Y observen, chicos, que he hecho el copiar y pegar. Miren, acá vamos a llamarlo clave paz. Entonces, ese era el error. Por suerte, no era nada grave. Volvemos a ejecutar. Usamos los dedos de nuevo. A ver qué nos dice. Observen que tenemos habilitado el Show SQL. Y nos muestra acá, miren, drop table y categoría, bla, 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 bla. Y crea las tablas, categorías, campos. Eso es SQL, chicos. Crea línea de ventas, crea permisos, crea productos, crea usuarios. Creó todas las tablas y se inició la aplicación. A ver acá. Refresco Workbench. ¡Tarán! Tengo todas mis tablitas en la base. Vieron que simple es. Una vez que ya tienen definido las annotations, M, por medio de Code First, ya pueden generar la base de datos de forma automática. Mucho más rápido, profe. Mucho más rápido. Es más, también tengo el model generado. Si vengo a Reverse Engineer, tengo acá, bla, 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 PDB 25. Ya tengo también el diagrama de base de datos. Permisos, usuarios, ventas, ventas en el link de ventas, producto de que tiene. Ahí está. Matamos 3 pájaros con un solo tiro. Escribimos el código y ya generamos tanto el diagrama como la base de datos. Tengan en cuenta eso para su proyecto con R. Si yo detengo la aplicación, pasó, borra todo, miren. No muestra acá, pero seguramente habrá borrado la base. Acá refresco. No, no borra ahora, sino que va a borrar en el momento que yo vuelva a ejecutar. La borra y vuelva a crear. ¿Sí? Pero lo dejamos así por ahora. Ahí la borró, ¿vieron? Iba a decir, mire, drop table, bla, bla, la borra y la vuelve a crear. Déjenlo así por ahora. Implementen el ORM en su modelo y con esto ya tienen el code first con sus ventajas y con sus desventajas. Miren, hay que dominar bastante el ORM para hacer. Una vez que ya lo dominan, matan 3 pájaros de un solo. ¿Alguna pregunta?